¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, gracias por acompañarnos otro sábado más. La renovación del estatus migratorio temporal que protege a 190,000 compatriotas que residen y trabajan en los Estados Unidos es una posibilidad que todavía no está clara. Hay preocupación entre la comunidad de salvadoreños de conservar este beneficio y su fecha de expiración es ya el próximo año. Por su parte, el canciller de nuestro país, Hugo Martínez, se refirió al tema diciendo lo siguiente: llevamos un proceso perseverante, consistente, permanente, integral de gestión de los derechos de nuestros compatriotas, incluyendo la posibilidad de una prórroga del TPS o una alternativa. ¿Cuál es esa otra alternativa? ¿Realmente existe una oportunidad más allá del presidente de los Estados Unidos que pase directamente por el Congreso de ese país? ¿Se puede gozar de un estatus superior al TPS? ¿Estamos realmente preparados para hacer el lobby necesario en Washington? ¿Cuáles son las oportunidades reales que tienen nuestros compatriotas? Y si no se renueva, ¿cuáles serán las consecuencias locales? Sobre esto vamos a conversar esta noche con la diputada Margarita Escobar, quien fue ex vicecanciller, también embajadora en Venezuela, Surinam, Trinidad y Tobago, embajadora ante la OEA, por mencionar algunos de sus cargos diplomáticos. Y también nos vamos a enlazar hasta la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., con nuestro ex embajador René León. Pero antes de saludarlos, saludo a Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lore, qué gusto volver a compartir set con vos. Y buenas noches a nuestros televidentes. Igualmente, diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena, un gran gusto estar contigo y con Ana, por supuesto, y con el invitado que ya lo van a presentar a nuestro querido amigo René. Así es, hasta Washington, vamos a ver si podemos enlazarnos. René, buenas noches, no sé si nos escuchas. Buenas noches, me escucho perfectamente, un placer estar con ustedes esta noche y con todos los televidentes. Un gran gusto. Vamos a iniciar, René, porque Ana estuvo leyendo hace un rato sobre los principales acuerdos que hubo en esta reunión que se dio este día. Este programa se está transmitiendo sábado, pero lo estamos pregrabando jueves. Hoy jueves por la mañana hubo una reunión en Miami donde estuvieron presentes actores diplomáticos de los Estados Unidos y un grupo también que representó los intereses de Centroamérica. Ana, ¿cuáles fueron las grandes conclusiones? Gracias, Lore. Buenas noches, ex embajador. La gran conclusión, bueno, no es una super conclusión, es lo que dijo el canciller Hugo Martínez, que anunció que se va a crear un grupo de trabajo para buscar una salida integral y adecuada al caso de TPS. Tradúzcanos, bajo su experiencia, ¿qué se puede entender por una salida integral y adecuada en este caso? Bueno, estamos hablando de una reunión en Miami enfocada por los y patrocinada por el gobierno de México, que tenía como principales temas de la prosperidad, la seguridad de los países del Triángulo del Norte, de los Estados Unidos y de México. El lenguaje que se puede ocupar para abordar diplomáticamente un tema tan complejo como la renovación del TPS es un lenguaje que prácticamente no dice nada, porque digamos que tener el acuerdo de conformar un grupo de trabajo para analizar una solución integral al tema migratorio, a mí particularmente en mi experiencia diplomática me suena a música celestial, es decir, me suena a estar dándole largas al tema, estar dándole falsas expectativas a la población. Me suena a que no existe en este gobierno una clara estrategia de lo que hay que hacer para poder abordar una temática tan compleja como es la renovación del TPS o los temas migratorios en general, y revela muy crudamente lo que yo he venido diciendo. El gran problema del gobierno de El Salvador en su relación con el gobierno de los Estados Unidos actual es, en primer lugar, que no tiene una estrategia de
cómo alcanzar el objetivo de brindar estabilidad migratoria a más de 190,000 salvadoreños amparados en el TPS y a otros miles de salvadoreños que viven en condición de condición migratoria irregular en los Estados Unidos. Pero más grave aún, revela que el gobierno salvadoreño no tiene aliados políticos ni en la administración Trump, ni en el Congreso de los Estados Unidos, y sin aliados políticos es muy difícil, por más comités que se formen, poder llegar a un acuerdo que beneficie a los salvadoreños. En mi experiencia diplomática por casi 15 años trabajando estos temas en el Congreso de los Estados Unidos y con 3 administraciones diferentes, con 3 presidentes diferentes de los Estados Unidos, estos no son temas de comités. Los comités no resuelven estos problemas, lo resuelven negociaciones bilaterales entre gobiernos, y nuevamente ahí yo no veo que el gobierno salvadoreño tenga ni el apoyo político ni el capital político para invertir en lo que se requiere poner sobre la mesa para empezar a discutir un tema de esta naturaleza. Ex embajador, hay mucho humo, se está vendiendo mucho humo, desafortunadamente, de parte de nuestras autoridades con relación a este tema. Eso precisamente le quería como resumir al escucharlo. Al final, lo que nos dice el canciller es algo que suena como alentador para no decirnos la verdad. Es decir, El Salvador no ha logrado nada. No, es que no ha logrado nada. Yo creo que si le preguntamos al canciller, a sus asesores y a la gente que trabaja con ellos cuál es la alternativa al TPS, en caso de que el TPS no sea extendido por Donald Trump, o que sea extendido por el gobierno de Trump únicamente por 6 meses más, como ha sido el caso de los haitianos, para prepararse, para que ellos vendan sus casas, para que ellos vendan sus autos, para que ordenen ellos sus cosas y se vayan. Yo no creo que tengan ni la más mínima idea, para serles franco, ni la más mínima idea de qué es lo que se podría hacer. Y sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nada de esto es nuevo. Los salvadoreños, después de la amnistía del presidente Reagan en 1986, ya pasamos por esto. Pasamos por un programa ABC de la American Baptist Church, que era un programa donde básicamente el American Baptist Church ganó este programa migratorio, aduciendo que todos los salvadoreños que presentaron peticiones de asilo habían sido discriminados por el sistema de migración. El presidente Bush 41, es decir, el padre de George W. Bush, extendió un Deferral Enforcement Departure, o un programa DED, cuando se venció el TPS de los salvadoreños, para 194,000 salvadoreños que tuvieron un DED por aproximadamente 4 años. Y si básicamente no entendemos, no sabemos, no leemos la historia, no consultamos con la gente que sabe, ¿verdad?, cómo es que estas cosas se logran, entonces estamos hablando muchas cosas en el aire, diciendo mensajes vacíos y sin sentido, y nuestra población necesita respuestas concretas. Yo vamos a pedirle, estaría que el canciller me diga: mira, René, o mira, fulano de tal, si el TPS no puede ser renovado porque ya tiene 16 años y ya las condiciones que lo justifican no existen, estoy negociando un DED, y estoy negociando un DED en estas condiciones con el gobierno de los Estados Unidos. Pero que me venga con la historia de un comité me parece
que realmente es decepcionante para los salvadoreños que viven Vamos a acá. pedirle la valoración a la diputada, la valoración local. Nos decía el ex embajador que no hay capital político, que no hay una estrategia, que estas son como cantos de sirena, humo que nos están vendiendo. ¿Cómo es su valoración local, diputada? Mire, efectivamente en el año 2001, René era el embajador allá en Washington, por cierto, el embajador René León. Yo estaba en la OEA también, fue el primer TPS de este actual TPS que logramos y se va renovando hasta la fecha. Hoy las condiciones han cambiado y concuerdo en que el lenguaje diplomático de una reunión como esta hay que saberlo dimensionar. Pero el punto del embajador es que ¿qué se está haciendo tanto en el Congreso norteamericano o la administración para darle una solución definitiva al problema de la no renovación del TPS, que tendría como consecuencia, en primer lugar, un drama humano de dimensiones gigantescas? Porque son familias ya arraigadas en los Estados Unidos, que trabajan, que pagan impuestos, que no violan ninguna ley de ninguna naturaleza, que inclusive han nacido sus hijos allá. Entonces, desenraigarlos a estas alturas, después de 16 años, presentaría el peor caso humanitario que podríamos ver, separación de familias, y esto va a tener una incidencia enorme tanto en la condición de prosperidad que se busca en esta reunión como de seguridad. Por supuesto, si tomamos en cuenta las condiciones de El Salvador, donde la inseguridad está galopante y el 70% de los salvadoreños dicen no sentirse seguros en el país y que ha empeorado la seguridad, si la falta de trabajo para los salvadoreños, solamente en este último periodo se han perdido 33.500 empleos, la gente no encuentra trabajo. Tomemos esas dos variables nada más. Si deportaran o que no lograran resolver efectiva y contundentemente el tema del TPS, tendría un impacto negativo en el desastre humano, la seguridad y el desempleo. La no renovación es deportación, es igual a deportación. Bueno, es que la no renovación lo que le quita es la potestad de residir y trabajar legalmente, la legalidad de estar en ahí los Estados Unidos. Ajá. Y hemos escuchado del más alto vocero, quien le va a decir al presidente Trump si lo renueva o no, que es el secretario Kelly, decir que el TPS es una medida que ya no tiene justificación. Y la embajadora de Estados Unidos en El Salvador dice que TPS comienza con T. Ellos entonces están hablando claramente que T es temporal. Diputada, y también se lanzo la pregunta al embajador de León. Eso que dijo la embajadora de los Estados Unidos es bien significativo. TPS es temporal, pero tanta renovación nos hizo creer en algún momento que temporal significaba permanente, porque era como de trámite las renovaciones. Quizá ahí nos confiamos. No, yo creo que las condiciones fueron evolucionando y recordemos que para gozar de estos beneficios se necesita ser un buen amigo y un buen aliado de los Estados Unidos. Pero las dobles lealtades del FMLN con Venezuela, estamos hablando de institucionalidad democrática, pero el FMLN apoya a Maduro, un régimen que está matando a los ciudadanos venezolanos, donde hay cero democracia, un régimen instalado con acusaciones de todo tipo de tortura, persecución política, presos de conciencia, presos políticos, vinculaciones con delitos internacionales. Sin embargo, el FMLN insiste en que ese es su aliado y su norte. Pues déjeme decirle, esas alianzas del FMLN tienen una repercusión directa en las relaciones con Estados Unidos, cuestión que antes era clara y definida, que El Salvador era un amigo, era un aliado estratégico en democracia, en desarrollo, en temas migratorios. Entonces el FMLN debe reaccionar y debe ponderar que sus acciones de lealtad con Venezuela y con
el socialismo del siglo XXI está afectando directamente a nuestros compatriotas René, en los a mí me Estados gustaría Unidos. su opinión al respecto, porque también aquí se escuchan voces sobre que independientemente de la relación, la cercanía o la lealtad que tenga el gobierno de El Salvador con Venezuela, independientemente de eso, aunque fuésemos los mejores amigos del mundo, fue la llegada del presidente Trump la que ha cambiado la visión hacia este tipo de tratados suscritos con los diferentes países. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, tiene una visión totalmente diferente, una visión basada en la seguridad de las fronteras de los Estados Unidos, tiene menos sus órdenes ejecutivas, las cuales ha firmado en temas migratorios. No hay una tan sola orden ejecutiva que él haya firmado que sea una orden ejecutiva pro-migratoria, todas son anti-migratorias. Esa es la orientación de esta administración. Para mí, por ejemplo, la lectura que yo tengo de la participación de México en la conferencia en Miami sobre seguridad y prosperidad es que Estados Unidos quiere mover 1.500 metros más al sur la frontera, ¿verdad? Y por lo tanto ocupar a México como una mampara también para la inmigración indocumentada, y ya la frontera con Centroamérica ya no sería la frontera que todos conocemos a lo largo del sur de los Estados Unidos, sino que sería la frontera entre México y Guatemala, lo cual también revela el énfasis de ellos en la protección fronteriza. Yo quisiera aclarar un tema que yo lo mencioné, pero quizás no lo dije de una manera más contundente. Lo que yo quise decir es que aunque el TPS no llegara a renovarse, aunque el TPS no se extendiera para los salvadoreños, todavía existe una última opción ejecutiva que tiene efectos similares al TPS, pero que no es una opción que constituye un estatus migratorio. Y esa opción se llama DED, que quiere decir algo así como en español como deportación diferida. Un programa de DED da prácticamente los mismos beneficios que un TPS, te da la oportunidad de vivir legalmente en los Estados Unidos y de tener un permiso de trabajo mientras se difiere tu deportación. Entonces, hay todavía una posibilidad ejecutiva más después del TPS, y esa es una opción que no se ha explorado a fondo. Esta es una opción que se la da al presidente de los Estados Unidos. El hecho de que la Constitución de los Estados Unidos le confiere al presidente de los Estados Unidos el control sobre la política exterior, y el presidente de los Estados Unidos podría perfectamente no renovar el TPS y hacer uso de su poder ejecutivo constitucional y emitir una orden ejecutiva DED que permita que los salvadoreños se queden acá por el tiempo que él establezca, digamos 18 meses más, y continuar con sus permisos de trabajo, sin hacer todo el procedimiento que el TPS requiere. La gran pregunta es, y recojo el tema de Margarita, ¿cómo convencer al presidente de los Estados Unidos que una vez que el TPS ya no se justifica, él ahora retome toda la autoridad que la ley le da de los Estados Unidos y la Constitución en materia de política exterior y pase todavía a un esquema más discrecional de un TPS-ED, cuando El Salvador ha continuado con los dobles discursos, con las dobles lealtades, con las señales francamente equivocadas sobre la verdadera relación bilateral que quiere establecer
con los Estados Unidos. Embajador, pero ¿qué es lo que diplomáticamente tiene que hacer El Salvador para lograr esa deportación diferida? Vamos a pedirle a René que nos aguante un segundo la respuesta. Tengo que ir a un corte comercial y en breve regresamos y nos volvemos a enlazar con usted. Ya volvemos. Continuamos, embajador. Ana le hacía una pregunta. ¿Qué era lo que se necesitaba para lograr llegar a esa deportación diferida? Convencer al presidente de los Estados Unidos con capital político, con congresistas que le pidan y apoyen ese programa DED para los salvadoreños, con negociaciones serias de tipo bilateral entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, y se requiere tener una amplia credibilidad sobre las medidas que pueden tomarse mientras esa deportación diferida continúa en vigencia, mientras se da este TPD. Ahí es donde cobran importancia otro tipo de fichas de negociación en el esquema en el que estamos viviendo. Estados Unidos quiere una comisión contra la corrupción. Estados Unidos quiere una institucionalización mucho más fuerte en El Salvador, desde la Fiscalía hasta la Policía Nacional Civil. Estados Unidos quiere un combate decidido contra la corrupción y contra el narcotráfico. Estados Unidos tiene una lista de 16 condicionalidades que la señora embajadora de Estados Unidos en El Salvador las ha mencionado, que forman parte del plan de prosperidad compartida del Triángulo del Norte, que son fichas de negociación para El Salvador. Pero el gobierno salvadoreño se ha empecinado en decir que no quiere una CIGIG, se ha empecinado en negar la independencia de poderes, ha continuado hostigando el partido oficial y desde la Asamblea Legislativa, el FMLN, la independencia de la Corte Suprema de Justicia. En pocas palabras, el FMLN y el gobierno del FMLN ha estado quemando todos los barcos y todas las fichas que pueden llegar a una negociación de un DED y que pueden llevar a una solución para que no se dé esa deportación de los salvadoreños mientras se negocia en el Congreso de los Estados Unidos no una reforma migratoria integral, porque hay un montón de personas que consideran que la salida permanente es una reforma migratoria integral. Y algo aprendí yo en casi 15 años en Washington negociando temas migratorios, es que las reformas migratorias integrales no funcionan. Funcionan las reformas migratorias que le dan a un grupo o a un pequeño grupo de países, como fue la ley NACARA, una opción migratoria que lleva hacia una residencia permanente. Entonces, en el estudio a Margarita. El tiempo de negociar en el Congreso ¿Nos escucha? una reforma que abarque a los salvadoreños y le dé un ajuste a los salvadoreños de tipo permanente. Esa debería ser una estrategia. Nadie está haciendo de eso. Vamos a pedirle la opinión a Margarita. Bueno, yo creo que el embajador ha hecho una explicación de cuáles son las opciones que tenemos los salvadoreños. Un DED primero que debe de estarse conversando con fuerza y con vehemencia y con estrategia. A mí solo me quedaba la duda. Con la administración. ¿Por qué cree usted que nos pudiesen dar un DED si es tan similar al TPS? No, y el TPS no lo van a renovar, pero entonces sí vamos a dar el DED. No es lo mismo, el DED es una deportación diferida. El TPS es un estatus migratorio temporal. Pero mientras tanto, ¿qué pasa después de un DED? Tenés que buscar una solución de carácter permanente y eso solo lo puedes hacer en el Congreso. Y el punto aquí es que ¿qué estamos haciendo ya
para buscar esas alternativas a una eventual no renovación del TPS. Y aquí entran en juego varias cosas importantes. Primero, que para que esto exista tú tienes que tener buenos aliados, buenos amigos, que se tengan una confianza mutua. Pero esa confianza mutua se puede y se ve realmente afectada cuando el FMLN tiene esa lealtad probada, constante con Venezuela, apoyando a Venezuela en una clara ruptura de todos el orden constitucional, derechos humanos, etcétera, etcétera. Esa primera cosa. Lo segundo, en la cooperación que Estados Unidos le da a El Salvador, ya sea Alianza para la Prosperidad o también Fomilenio, hay varios índices que deben medirse. Uno es la institucionalidad democrática. Pero ¿qué pasa cuando el FMLN constantemente está atacando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República, cuando el FMLN está haciendo llamados a desacato de resoluciones emanadas de la Sala, cuando el FMLN manda gente a violentar portones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es eso la institucionalidad democrática que el FMLN está exhibiendo como una buena carta de presentación? Lo dudo mucho. Si examinamos el tema de la lucha contra la corrupción, las CICIES es una alternativa, pero ¿qué ha dicho el gobierno? Y el FMLN ha dicho no, porque eso es intromisión, cuando todos sabemos que esto es un mecanismo de cooperación que puede tomar el nombre que sea, donde hay programas directos de cooperación por parte de la OEA y que puede ser un mecanismo de cooperación adscrita a la propia Fiscalía para que fortalezca la propia Fiscalía General de la República. Sin embargo, la respuesta es no. Cuando hablamos de la facilitación del comercio, El Salvador tiene 3 puntos importantes con el primer socio comercial e importante para nosotros, que es Estados Unidos. Tiene un CAFTA que nos permite ingresar de manera privilegiada a ese mercado, y tenemos 2 cosas. Tenemos la posición geográfica, de lo cual también es algo que no podemos mover, y el tiempo. Pero ¿qué sucede con el tiempo? El tiempo lo perdemos cuando esta burocracia gruesa entorpece cada paso para exportar una muestra a los Estados Unidos. Y una muestra que la burocracia salvadoreña detenga y llega 24 horas tarde al cliente en Estados Unidos, para El Salvador es mortal. Y eso significa que se pierden inversiones, se pierden empleos y perdemos oportunidades de negocio. Y todo esto es por la ineficacia. Diputada, perdón, pero este programa lo estamos grabando jueves, y retomando lo que usted está diciendo y lo que dijo el vicepresidente de la República en la reunión en Miami, contraría un poco lo que usted está diciendo, porque según lo registra el diario de hoy, él habló de la relación de Estados Unidos y habla de que están convencidos de que necesitan consolidar la relación con un buen aliado. Habló bien de la logística y de los puertos. Habló de la eficiencia de aduanas. La eficiencia de aduanas, la relación con el sector privado. Habló del tema de seguridad, que los índices de seguridad han mejorado. O sea, llegaron ahí a decir eso. Entonces, en realidad no me está contradiciendo a mí, está contradiciendo la realidad del pueblo salvadoreño. Si nosotros vemos una buena relación con los empresarios para que puedan invertir con confianza en el país, es imprescindible para el despegue. Mentirosos como país. Pero el tema aquí es, ¿qué es lo que escuchamos permanentemente? Es un ataque a los empresarios, nacional e internacionalmente. Entonces, ¿cómo vamos a tener prosperidad si las 2 cosas fundamentales no existen? Una es la confianza y 2, la certeza jurídica. Ninguna de las 2 son factores que uno pueda presentar como cartas
ganadoras. Tengo que ir al corte, porque ya me hicieron la señal varias veces, así que tengo que ir al corte comercial. Regresamos en el próximo bloque. Tenemos los últimos 15 minutos del programa y igual vamos a volver a enlazarnos hasta Washington. Ya regresamos. Continuamos. René, por su experiencia diplomática, toda su trayectoria, su gestión durante más de 3 gobiernos en los Estados Unidos, ¿por qué El Salvador puede ser importante o relevante con los Estados Unidos? ¿Qué tenemos que hacer para ser importantes? ¿Por qué voltean sus ojos hacia nosotros? Bueno, creo que uno de los peligros incluso que se ha señalado a la administración Trump es que él tenga una visión muy cercana a la visión reaganiana de lo que era la Guerra Fría y considere que Centroamérica es vital para los intereses de seguridad de los Estados Unidos, lo cual yo comparto. Y en ese sentido, nuestra simple ubicación geográfica, cuando estamos atacados por el tema del narcotráfico, cuando estamos totalmente abatidos por el tema de la corrupción, cuando tenemos crimen organizado, cuando tenemos violencia de pandillas, cuando estamos realmente a 2 pasos de los Estados Unidos para poder llegar de manera indocumentada. Creo que Estados Unidos está claro que Centroamérica es un bastión importante para su seguridad. Mire, John Kelly, ¿de dónde viene? John Kelly ha sido comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Nadie entiende mejor el tema de seguridad y el traspatio de seguridad que Centroamérica implica que John Kelly, que ha estado metido en el Comando Sur de los Estados Unidos por tantos años y que entiende desde el punto de vista de seguridad nacional y desde el punto de vista militar incluso el tema de seguridad nacional. Pero yo lo que quiero decir es que qué tristeza que Estados Unidos, reconociendo la importancia estratégica que tenemos para su seguridad nacional, qué tristeza que Estados Unidos, reconociendo lo que decía Margarita, de que una de las soluciones al problema migratorio es la inversión en nuestra propia gente, dotar a nuestra gente de oportunidades de prosperidad, dotarlas de empleo. Qué tristeza que teniendo este menú de temas sobre la mesa, que yo no lo veía desde 1994, cuando el presidente Clinton hizo una reunión cumbre de las Américas en Miami, no veía una reunión de este calibre, nosotros la desperdiciemos francamente hablando tonterías. Con todo respeto, el discurso ahora de nuestras autoridades en este foro parecía un discurso de proeza cuando estaba queriendo atraer inversionistas a nuestro país, es decir, un discurso totalmente desconectado de la realidad. No hemos aprovechado estos foros para ser amigos, para ser aliados. No hemos aprovechado estos foros para tener una estrategia que, como les digo, va desde una renovación de 6 meses del TPS hasta un DED, hacia una acción en el Congreso. ¿Sabe cuánto se requiere para poder lograr una estabilidad migratoria permanente en el Congreso de los Estados Unidos? Se requiere cambiar 2 líneas de la ley NACARA. 2 líneas de la ley NACARA. Eso es lo que se requiere. O se requiere, si usted quiere verlo desde otra, por cierto, la ley NACARA, muchos desconocen que sigue viva. Y que uno de los temas interesantes de la ley NACARA es que nunca la mataron. La ley NACARA nunca murió. Y con 2 líneas en la ley NACARA, usted podría salvar a la clase TPS y más todavía si quiere. Además, el Congreso podría emitir resoluciones para salvadoreños o para miembros del Triángulo del Norte que te puedan dar un ajuste migratorio automático.
no es ciencia ficción si ya lo hizo para los chinos después de los eventos de Tiananmen. El problema es que si no sabes de lo que estás hablando, si no tienes los amigos correctos para plantear estos temas, entonces volvamos al tema con que inició el programa, Lorena, de que vamos a hacer una comisión. Y una comisión, el mejor chiste que yo conozco de una comisión es que se formó para diseñar un caballo y terminó diseñando un camello, ¿verdad? Las comisiones, el tema de la comisión, después de hablar cosas concretas como un DED, como un cambio en la ley NACARA, como cambios en la legislación directa para un estatus directo a los salvadoreños fuera de lo que es una reforma migratoria integral, es importante. El peor enemigo del Salvador y del TPS y de la consecución de un estatus migratorio permanente son las reformas migratorias integrales, porque las reformas migratorias integrales son todo o nada, y normalmente terminamos en nada. Pero para poder tener una estrategia que avance en ese sentido, Dios mío, necesitamos en realidad probablemente otro gobierno y otro... Tengo una pregunta para la diputada Escobar. Cuando recién electo, el día siguiente que eligieron al presidente Trump, aquí sentado, al canciller de la República, y la percepción que nos quedó es que El Salvador se preparó para negociar y hablar con un gobierno de Hillary Clinton, no para un gobierno de Donald Trump, porque le cayó de sorpresa como le cayó a todo el mundo esa elección. Entonces, ¿hasta dónde no haber tenido una estrategia B nos está ahorita generando estas consecuencias? Antes de que responda, nos quedan 3 minutos para cerrar el programa, ¿verdad? Así que vamos a tener una breve despedida ahí en Washington, pero cerramos aquí con usted, Margarita. Mire, yo lo que creo al final del día es que el FMLN, mientras no cambie su ideología y su visión del mundo, ni con Trump, ni con cualquier otro presidente de los Estados Unidos, El Salvador tiene garantías de salir adelante. ¿Por qué? Porque siguen con el refrito del socialismo 21, que se ha demostrado ser un verdadero y total fracaso. Nosotros debemos vernos en el espejo de Venezuela, y eso es el faro que el FMLN sigue, donde están sus lealtades reales, donde está su historia, su pasado. Mientras el FMLN siga trayendo ese pasado de manera permanente a una sociedad totalmente distinta, continuará siendo el tapón del verdadero desarrollo y de salir al encuentro del futuro de los salvadoreños, y mientras tanto se están perdiendo generaciones de salvadoreños que pierden la oportunidad de ver un futuro un poco más promisorio. Lamentablemente, esa ideologización y la visión del mundo del FMLN no ha cambiado desde el tiempo de la guerra, al punto que hace un mes escuché a un diputado del FMLN decir que están dispuestos a volver a tomar las armas para ir a defender la revolución venezolana. Hágame usted el favor. Esto es absolutamente inaceptable. Mientras sigan pensando así, con uno o con cualquier presidente en los Estados Unidos o en cualquier democrático del mundo, un FMLN no estaría preparado para poder impulsar una verdadera agenda de desarrollo y prosperidad y de democracia para los salvadoreños. Muchas gracias, diputada, gracias por su a participación. ustedes. De verdad que ha sido un gran gusto, y el tiempo siempre, como decimos, rápido, nuestro peor enemigo, ¿verdad? Pero y creo gusto que estar ambos allá con René y sus siempre grandes buenos mensajes. comentarios. Gracias, René, un gran abrazo hasta Washington, y esperamos verlo pronto por acá, por nuestro país. Igualmente, un placer. Saludos a todos. Muchas gracias, Ana. Buenas noches. Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, un gran gusto que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo fin de semana, siempre aquí por Canal 33. Que descansen.
Hola.